La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Proseguimos en este camino hacia la Pascua, este camino que se llama Cuaresma, que lo vamos transitando. Y un elemento que nos propone la Iglesia poner en práctica y que lo vamos a meditar hoy es la limosna. Por eso voy a hablar acerca del sentido de la limosna. Bíblicamente hablando, dar limosna equivale a hacer justicia en nombre de Dios a quienes no se la hacen los hombres. Dar limosna. El Evangelio de San Mateo, el capítulo 25, versículos del 34 al 40, nos narra el evangelista el tema del juicio final. Leo a continuación Mateo capítulo 25, versículos del 34 al 40. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y ustedes me dieron de beber. Fui forastero, y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo, y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel, y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Es impresionante. El sentido real, el sentido correcto de la limosna. Hay que entender que la Cuaresma es un tiempo de reflexión, es un tiempo penitencial, es un tiempo de preparación para la experiencia pascual. Eso creo que he insistido mucho en las reflexiones durante este tiempo de Cuaresma. Ahora, la limosna como práctica es el dar a los necesitados. Se enmarca en ese llamado a la solidaridad, a la generosidad, que está caracterizado en este espíritu cuaresmal. Este espíritu cuaresmal me lleva a mí, te lleva a ti a avanzar en la generosidad, a compartir con el otro, a renovar la vida. Por eso es importante el entender que la Cuaresma, uno de los elementos importantes es la limosna. Y por eso es fundamental entender que la limosna es un acto de libertad, es un acto de voluntad, es una ayuda voluntaria, es una acción de desprendimiento que tiene que ver mucho no solamente con aspectos materiales. También puedes dar limosna desde tu tiempo, desde tus conocimientos, compartiéndolo con los demás. El Papa Francisco dice algo muy hermoso: cuando tú te acercas a un pobre y te haces sentir cercano, es Jesús que se acerca a ti en la persona de ese pobre. Es lo que nos está diciendo el Evangelio de Mateo capítulo 25. Es lo que hemos tomado en este momento, el día del juicio final. Por lo tanto, ver la limosna como un acto de generosidad, como un acto de desprendimiento, pero que debe ser no solamente como un acto simplemente o como una obligación, no. Debe de ser como una experiencia espontánea. Es como que tú mires a tu entorno y verifiques ahí quiénes necesitan de ti y qué es lo que necesitan de ti. Tu tiempo, puedes enseñarle a alguien algo de tu profesión, algo de tu trabajo, de lo que sabes hacer muy bien, compartir conocimiento, puedes compartir dinero, alimento, bienes materiales con alguien, puedes compartir tu tiempo visitando a algún familiar, visitando a algún hermano de la comunidad. O sea, eso es la limosna también. Por eso la limosna va generando en nosotros un corazón sensible capaz de ver
el dolor del otro, capaz de ver la necesidad del otro, capaz de ver esa realidad exigente que tiene el otro. Por eso es fundamental. Cuando uno se abre al mundo de la limosna, se abre al mundo de la generosidad. Entonces empiezas a vivir en un estado de libertad, porque empiezas a entender que la vida cristiana es una vida de dar, de donarse, es una vida de entrega, y es ahí donde uno debe de saber interpretar estas realidades. La limosna es una oportunidad para liberarnos. La limosna es una oportunidad para desprendernos, para abrir nuestro corazón hacia aquellos que sufren, hacia aquellos que necesitan, hacia aquellos que están padeciendo. Fundamental es entonces revisar nuestra vida, fundamental es revisar cómo estamos nosotros viviendo esta Cuaresma en relación a la limosna. ¿Cómo? Comúnmente hemos pensado que limosna es dar un par de monedas o dinero en la Eucaristía. No. La limosna es un acto de generosidad hacia los demás. La limosna nos convierte en una forma maravillosa de compartir con el más necesitado. Volvamos otra vez a otro texto de la Sagrada Escritura, siempre el Evangelio de San Mateo. Capítulo 6, versículos del 2 al 4. Insisto, busque su Biblia, Mateo capítulo 6, versículos del 2 al 4. Piense muy bien lo que va a escuchar o lo que va a leer. Dice, cuando ayudes a un necesitado, otras versiones bíblicas dice, cuando des limosna, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera a tu mano izquierda debes saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Mateo capítulo 6, versículos del 2 al 4. Tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Tu limosna quedará en secreto. No hay que publicarlo. Por eso uno ve esta gente que participa de la política partidista, no entregando bolsas, silla de ruedas, entregando muletas, no sé qué más, construyendo techos de casa y todo lo demás, y a publicitarlo, anunciarlo, y tiene que votar por mí. Tiene que, porque mire, usted está comprometido, yo le di esto, lo otro. Eso es una manipulación. Cristianamente hablando, la limosna implica donación total en libertad, escucha bien, sin esperar nada a cambio. Por lo tanto, al practicar la limosna, nosotros somos desafiados a mirar desde nuestra realidad las necesidades de los demás, a salir de nuestra realidad y ver la realidad del otro. Jesucristo, si tú te das cuenta, tuvo esa capacidad de ver la necesidad del otro, de suplir la necesidad del otro, la multiplicación de los panes y de los peces, por ejemplo, el dar vista a los ciegos, el liberar a los oprimidos. La limosna entonces no solo beneficia a quien recibe, sino también quien da. Por eso es que la limosna tenemos que verla como en doble vía, siempre en doble vía. Porque en la medida que lo vemos así, nos vamos dando cuenta que no solamente transmitimos esperanza, promovemos a la persona la cual le damos algo o compartimos nuestro conocimiento, lo que sea, sino que también nosotros experimentamos un sentido de satisfacción, de alegría, de bienestar. Queridos hermanos y hermanas, la limosna nos beneficia también a nosotros, porque nos hace ver que sí podemos animar, que sí podemos ayudar a otra persona. Cuando tú te acercas a un necesitado, cuando tú aportas a la vida de alguien, esa persona se sorprende
del gesto, no solamente de lo que recibe de ti, se sorprende del gesto, que tú has pensado en ella, que tú has promovido a favorecer la vida de esa persona. Eso es el sentido de la limosna. El sentido de la limosna no está centrado únicamente en lo que doy. El sentido de la limosna está centrado en cómo lo doy, por qué lo estoy dando. ¿eh? Y por eso es fundamental ver cómo hoy en día necesitamos vitalizar este sentido de la limosna desde la perspectiva cristiana. No es dar de lo que me sobra tampoco. No, es aprender a dar desde lo que tengo, desde mi realidad. Por eso durante la Cuaresma, nosotros los cristianos católicos estamos llamados a reflexionar sobre estos actos de limosna, sobre cómo estoy compartiendo, cómo está mi solidaridad en relación con las demás personas, qué gestos estoy dando, qué acciones en base a la limosna estoy emprendiendo. La limosna tiene que ser una práctica normal en nuestra vida, que trascienda lo cotidiano, que sea parte de nuestra conducta, de nuestro proceder. La limosna en Cuaresma, por ejemplo, y ojo, aclaro que la limosna no solamente es en Cuaresma, pero la Iglesia como madre y maestra nos propone la Cuaresma como para intensificar, para educarnos, para tomar conciencia. No únicamente la limosna se limita a una donación de dinero o a cosas materiales. Incluye también tu tiempo, compartir tus habilidades, tus recursos, tus conocimientos. Entonces, la limosna no se centra solo en cosas materiales. Dar limosna implica desde mi riqueza, que puede ser material, puede ser de mis habilidades, de mis conocimientos, la pongo al servicio de los demás. Por eso es hermoso ver cómo cada uno de nosotros, en la medida que practicamos la limosna, nos vamos convirtiendo, por decir así, vamos desarrollando una vida activa en la generosidad, una vida activa en la solidaridad, una vida activa que nos va propiciando un corazón sensible a la necesidad del otro, al padecer del otro, al sufrimiento del otro, a la ignorancia del otro también. Por lo tanto, la acción de la limosna no es simplemente dar apoyo material, insisto en esto, es ofrecerme, es donarme, es hacerle ver a esa persona que no está sola, que le acompaño, que he pensado en ella, que Dios puso en mi corazón compartir esto contigo. Dios me manda, Dios me inspira, Dios me promueve a compartir esto contigo. Por eso es importante entender que la limosna, desde la perspectiva de la Cuaresma, es también tomar conciencia de nuestras bendiciones y de nuestros privilegios. ¿Tienes algo que compartir con alguien? Es una bendición y es un privilegio. Por eso cada uno de nosotros necesitamos ver la limosna desde una perspectiva bien intencionada. No es que voy a dar para ver qué me dan. Eso no es limosna. Ese no es el sentido de la limosna. El sentido de la limosna es dar sin esperar nada a cambio, ni que me den gracias, ni que me abracen. No, nada. Por eso el escritor bíblico Mateo nos habla de que la limosna debe ser en secreto. Tantas experiencias que vivimos y que podríamos compartir todos nosotros, por ejemplo, en la pandemia. ¿Cuántos hermanos llegaron a nuestra casa y ahí afuera tocaban el timbre y cuando uno salía ya no había nadie y había una caja y que ahí había comida, grano básico? O sea, ¿cómo ese gesto, cómo nos podríamos olvidar de esos gestos hermosos de solidaridad?
de mucha gente a nuestro entorno. Hablo de mi experiencia personal. De un Esteban, no voy a decir el apellido, de un Hugo, de una Claudia, no voy a decir el apellido, y de otras personas que estuvieron presentes. ¿Te das cuenta tú de cómo el Señor nos permite ser testigos, que no solamente nosotros podemos dar, sino que también el Señor pone en el corazón de otras personas para que nosotros también recibamos? El sentido de la limosna es un acercarnos al necesitado, un ver en el otro, ayudar al otro, inspirar al otro. Por eso es que la limosna tiene que ser una práctica continua, una práctica continua. La limosna transforma tanto al que recibe como al que da. La limosna fomenta la cultura de la solidaridad, del amor fraterno, de la justicia. La limosna nos lleva a ser verdaderos instrumentos de paz y a promover esperanza en el otro, a promover esperanza en el necesitado. Por eso es que cada uno de nosotros debemos de tomar en cuenta la limosna como un principio de vida, como cristianos que somos. El Papa Francisco ha dicho lo siguiente: no debemos identificar, por tanto, la limosna con la simple moneda ofrecida deprisa, sin mirar a la persona y sin detenerme para hablar y entender qué necesita realmente. La limosna, dice el Papa, es un gesto de amor que se dirige a quienes encontramos. ¿A quienes hemos encontrado en el camino de la vida? ¿A quién has encontrado tú? ¿A quién he encontrado yo? Por eso cada uno de nosotros necesitamos hacer una revisión de vida para darnos cuenta que qué tan generosos somos, qué tan solidarios somos. ¿Realmente practicamos la limosna desde un principio de fe o practico la limosna para que me aplaudan, para conseguir favores después, para luego cobrar eso que di, ese favor que hice? La limosna desde la perspectiva cristiana es generosidad, es desprendimiento, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Por eso insisto en esto. Es una práctica de amor, de misericordia, es una práctica de generosidad la limosna, es una práctica de donación. Ya depende de ti. El Señor no te obliga. El Señor no te obliga a dar, porque la limosna, desde la perspectiva del dar, es darse, es donarse, y ese es un acto de la voluntad. ¿Cómo estás trabajando últimamente tú este aspecto de la limosna? ¿Lo estás haciendo? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo te sientes al realizar ese acto de dar limosna, de compartir algo que tú tienes, que el Señor te ha dado, de esto que tú tienes, que posees? Un plato de comida, una prenda de vestir, X cantidad de dinero, tu tiempo, enseñándole a alguien, por ejemplo. Me recuerda en este momento, se me ha venido a la mente el ejemplo de un joven que ejecuta guitarra, y entonces él me decía: hermano, en este tiempo de Cuaresma, yo lo que hago, me decía, es en mi comunidad, es enseñarle a otros jóvenes que quieren aprender a tocar guitarra, enseñarles, y no les cobro. Y yo le decía: ese es dar limosna, eso, que tú tienes a 2, 3, 4 jovencitos, cada quien con su guitarra, y tú les estás enseñando. Eso es limosna. Les estás compartiendo tu habilidad musical, le estás compartiendo. Entonces síguelo haciendo. Ese es el sentido. Para eso la Iglesia nos propone la Cuaresma, para que tengamos la capacidad de darnos cuenta que no solamente es cantar, no solamente es aplaudir en iglesia, no solamente es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, es dar
es dar al otro, es ver a mi entorno, orar, discernir para compartir. ¿Qué puedes compartir? Tú decides. Pero hazlo con alegría, hazlo con actitud cristiana, hazlo con libertad. Y el Señor te va a compensar mayormente. Así lo dice el texto, ¿no? Por lo tanto, cada uno de nosotros confiemos en el Señor. Todos nosotros podemos compartir algo, ¿eh? Todos nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, continuemos este tiempo cuaresmal caminando, dando limosna, compartiendo con los más pobres. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.